Vamos al código, como os decía. No os preocupéis si de golpe parece que os estoy metiendo un montón de cosas y os resulta un poco extraño, ¿vale? Hay muchísimas de las cosas que estoy haciendo ahora que son estándar, son una base. Entonces, esa base, lo que tenéis que aprender es cómo replicarla, hacer el copia-pega. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de que todas las funciones, todos los programas tienen que entrar con un mail, que la manera de leerle cosas en la línea es con este intarc c, char, asterisco, arqv, corchete, eso es un estándar, hay que hacer eso. Y lo hacéis y funcionará. ¿De acuerdo? Si alguien quiere saber más de programación en C, yo le puedo recomendar el libro que yo considero que es el mejor libro, que es el primer libro de C. Es un libro que tiene 100 páginas y es una pura joya de libro. Y creo que ese se puede conseguir relativamente fácil también online y aprenderéis. Si aprendéis ese libro no necesitáis saber nada más de C. Es más de lo que vais a necesitar para este curso y para casi cualquier cosa que hagáis de programación en C. ¿Vale? Ahora, recordad que estábamos leyendo ese archivo. Entonces, para leer un archivo en C, lo que hay que crear es una variable que corresponde al archivo que vas a leer. Y esa variable siempre se tiene que poner file asterisco y lo que se hace es un open del nombre del archivo. Vamos a decir que queremos leer un archivo de texto porque sabemos que es un archivo de texto y al final, cuando ya lo hemos leído, tenemos que decirlo que cierre el archivo para que no quede ahí como medio abierto porque es una cosa bastante sucia. Es como abrir la tapa, sacar la información y cerrar la tapa. ¿De acuerdo? Y la estructura siempre es la misma. Cuando queréis leer un archivo es RT. Ya está. Ahora, para leer una línea, lo que tenéis que hacer es la orden F y decirle qué tipo de dato queréis leer. Entonces, nosotros sabemos que los dos primeros números son el primer número, S10, es el número de ítems. Y el segundo número, S50, tiene que ser el otro número suelto que teníamos. Por tanto, si sabemos que n es 10, c tiene que ser 50, es la capacidad. Lo vamos a leer como tenemos que leer dos números enteros y después va a haber un final de línea. Aquí aún me faltan cosas. El $D quiere decir igual que el $S, bueno, dólar, yo le llamo dólar, pero en realidad es porcentaje. El porcentaje S quiere decir que quiero un string, una línea de texto. ¿Vale? Y ahora, ¿dónde queremos guardar esas dos variables? Como quiero hacerlo relativamente fácil, lo voy a guardar en dos variables que serán números enteros, que les voy a llamar 1 y para decir que lea le tengo que poner un ampersand. Esto es porque el lenguaje es así. A mi gusto es una de las cosas más farragosas que hay, que es aprenderse esas tonterías. Cuando te las aprendes te parece maravilloso, hasta que no te las aprendes es una trastada. Igual que contra barra n quiere decir nueva línea, retorno de carro. Entonces ahora lo que voy a hacer para verificar que realmente estoy leyendo bien y que no he metido la pata es voy a imprimir y voy a asegurarme que el número de objetos es la variable que he puesto y que la capacidad es el número que he puesto. ¿Perdón? De nuevo, esto es simplemente para asegurarme que estoy haciendo las cosas como toca. Y para asegurarme que estoy haciendo las cosas como toca, tengo que volver a compilar y volver a ejecutar. Y ahora fijaros que los ha leído bien. Ha leído que el número de objetos es 10 y que la capacidad es 50. Pero yo no las quiero en una variable que se llame 1 y en una variable que se llame 2. Las quiero
en mi variable instancia, que le he llamado I mayúscula, y dentro de la variable I mayúscula, la casillita que se llama N y la casillita que se llama C. O sea, asociados a la variable I que he definido en esta línea. ¿De acuerdo? Y ahora, tenemos un problema, que es que la variable I que he definido en esta línea solamente existe aquí, en esto, entre estos corchetes o claudatos. No existe en la función readFile. Por tanto, yo le tengo que pasar esta I como un parámetro a la función readFile para que la utilice. Igual que le he pasado como un parámetro, oye, el nombre del fichero es una variable que se llama filename, y ahí dentro de filename está el nombre del fichero que quiero leer, le voy a tener que decir, y ahora guárdame todas las cosas que quiero que me guardes en una variable de instancia, que también le voy a llamar I mayúscula. ¿Sí? Todo el mundo ha entendido que yo de alguna manera aquí le voy a tener que decir la variable I, trabaja sobre la variable I. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿todo el mundo ha entendido esto? Porque ahora viene una cosa que es un poco compleja. Por tanto, como viene una cosa que es un poco compleja, voy a tardar un ratito más en explicar. Y obviamente aquí le tengo que decir, oye, pásale la I, esta I, porque si aquí en vez de llamarle I le hubiera llamado Antonio, pues aquí le tendría que decir, pásale a Antonio. Y funcionará igual. ¿De acuerdo? Muy bien. Cosa compleja. E pasa todos los datos como un valor. Y como los pasa como un valor, eso implica que no los cambia una E pesada. Traducido, si yo lo paso así como Antonio, tal cual, entrará el Antonio arriba, pero como le he llamado I mayúscula en la función, en la definición, en la línea que pone readFile, pues lo que pasará es que hará una copia, trabajará con la copia y cuando devuelva de la función readFile, en el return 0 que hay después del fclose, se habrán perdido todos los cambios. Pues si alguien quiere pasar una cosa y que se modifique dentro de una función, para pasar una variable y que se modifique dentro, hay que pasar variable por referencia. Todos los punteros son referencia. Todo lo que pone asterisco son referencia. Pero cuando la variable no es referencia, no es un puntero, la forma de hacer eso es usar la pareja ampersand y asterisco. De nuevo, esto parece súper complejo, pero una vez siempre tienes que hacer lo mismo. Si quieres pasar algo como referencia, le tienes que poner un ampersand aquí y un asterisco aquí. Y ahora, lo que yo puedo hacer es hacer esto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Del objeto I mayúscula, que le he llamado I mayúscula, el número de ítems va a ser el que yo había leído como 1 y el número de la capacidad total del Naxat va a ser igual a 2. A la variable que yo he puesto, le he llamado 2. ¿De acuerdo? Y ahora fijaros que aquí, en vez de poner 1 y 2, yo lo que podría hacer es poner
viene, compilo, ejecuto, obviamente va a salir lo mismo, exactamente lo mismo, no va a haber ningún cambio. Y no va a haber ningún cambio porque no he hecho nada más que decirle, ahora guárdamelos en el sitio donde los voy a querer utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Si alguien tiene curiosidad. La capacidad es se llama Antonio la variable. Guarda el 50, que era lo que yo quería. ¿Sí? Por tanto, realmente está guardando el 50 y cuando vuelve a la función tiene el valor de 50. Y obviamente también tiene el valor de 10, pero eso ya no lo pongo porque no vale la pena que lo volvamos a repetir. ¿Preguntas? ¿No? Vale. Fijaros que yo había hecho un comentario en las láminas que decía, yo no sé el tamaño del vector profit ni del vector weight. Pero ahora ya lo sé porque lo he leído del archivo. Entonces, como ahora ya lo sé y ya lo he leído del archivo, ya sé el número de ítems, puedo pedir al programa que genere un vector n para profit y para... ¿De acuerdo? Y ahora, aquí, yo lo que voy a hacer es y profit va a ser igual a algo que va a resolver la memoria, va a decir, va a avisar n ítems, gestionar. Y aquí voy a tener lo mismo, pero lo que va a hacer es va a avisar que tengo ítems para gestionar. ¿Vale? ¿Y cómo voy a hacer eso? Ahí es donde entra la dificultad típica de la gente cuando programa C, que dice que hay que hacer un malo, que no sé qué, y bla, bla, bla. Para que veáis si es difícil o no, voy a explicar cuál sería la solución en Python. La solución en Python sería la siguiente, para que interpretéis. Profit se declararía como un vector vacío y después lo que haría sería profit.append para ir introduciendo los números uno a uno. En C hay un paso previo al punto append, que es decirle el tamaño que van a tener. Pues para decirle este tamaño que van a tener, yo lo que creo o lo que tengo y lo que os recomiendo que utilicéis es una función estandarizada. Pues esta función estandarizada la voy a escribir aquí. Lo que dice es, genérame un vector de dimensión n. Y la podéis utilizar a ciegas. Lo único que habrá que hacer es decirle, el vector profit quiero que sea, generé un vector de dimensión n. Para el vector weight, lo que voy a pedirle es exactamente lo mismo, que me genere un vector de dimensión n. Y ahora ya tengo los tamaños y puedo pasar a leer cada uno de los objetos de forma individual. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ha quedado todo claro? Vale. ¿Cómo voy a leer cada profit y cada weight? Pues lo que voy a hacer es un for igual a 0, i más pequeño a in y más. Voy a leer los dos numeritos. Entonces, los dos numeritos, ¿cuáles son?
lo mismo que antes, scanf de la función, del archivo f, los numeritos, el primero lo voy a leer en 1, el segundo lo voy a leer en 2. Y lo que voy a hacer es que iProfit del objeto i va a ser el segundo numerito, porque el primer numerito va a ser el peso. Lo podría haber hecho al revés, pero yo cuando he codificado que el primer numerito sea el peso y el segundo numerito sea el beneficio. Ha sido mi decisión. Fijaros que si ahora yo leo esto, aquí lo que podría hacer al acabar es decir, por i igual a 0 y más pequeño a i de n y más, voy a imprimirle que me diga el ítem la b tiene peso la b y beneficio la b. Este programa me va a dar un error. Pero casi está del todo bien. ¿Qué error me va a dar? Pues me va a decir que la variable i no ha sido declarada. ¿Ves? Dice error. Uso de variable no declarada n. Error. Uso de variable no declarada i. La variable n, que está aquí, es fácil de solucionar, porque en realidad no era n, es i de n. Es la n que está incluida en el conjunto, en el paquete de datos. Y respecto a la variable i, es aquí yo uso la variable. Eso es otra cosa que diferencia Python de C. En C hay que declarar todas las variables. Si tú vas a usar una variable, hay que decirle, oye, quiero una variable que será de tipo entera y que llamaré. Eso en Python no va a ser. No hay que declarar las cosas, las puedes utilizar y el intérprete hace lo que puede. ¿De acuerdo? Una vez hecho estos cambios, puedo volver a compilar. Fijaros que ha eliminado todos los errores y me está diciendo lo que toca, ¿no? El ítem 0 tiene peso 12 y beneficio 20. Vamos a ver si es cierto. El ítem 0 tiene peso 12 y beneficio 20. Y el último ítem, que es el 9, pues tiene peso 9 y beneficio 17. Es lo que sale ahí. ¿De acuerdo? Hemos hecho el primer paso, que es leer el archivo. Aún no hemos entrado en el modelo matemático. Lo único que hemos hecho es leer los datos. Y ahora el ordenador ya los tiene. Entonces, si en vez de querer utilizar ipejemplo.txt, quiero utilizar otro juego de datos que tenía, por tanto, dejadme que busque otro juego de datos para que lo podáis ver. Y aquí tiene uno que tenga 1000. Fijaros que lo único que tengo que hacer es ejecutar el mismo programa con esta línea que llama al donde está el archivo con 1000 ítems. Y fijaros que me lee del ítem 0 hasta el ítem 999. Me lee 1000 ítems con los datos que tiene, que son otros. ¿De acuerdo? Otros datos. Bueno, son los del otro archivo. Y ahora la gracia que tiene es que voy a poder ejecutar el programa igual con el archivo pequeño, con el archivo de 1000, con el archivo de 10.000, con el archivo de 100.000 o con el archivo de 1.000.000. Los va a poder resolver todos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a la parte interesante, porque toda esta parte es simplemente leer datos. Vamos a la parte interesante. ¿Cuál es la parte interesante? Pues vamos a necesitar una función que no sea leer datos. Vamos a necesitar una función 2 que sea resolver el NAXA. Voy a crear una función que se llame solve NAXA.
mediante iter. ¿Vale? Y esta función la voy a tener que llamar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como este código no tiene verificación de errores, voy a suponer que devuelve un 0, que quiere decir que todo ha ido bien. Y ahora, en el soft_naxapp, para resolver ese naxapp concreto, le tengo que pasar la variable de datos. Pues, ¿cuál es la variable de datos que hay en el programa main? Pues es esa variable que le hemos llamado Antonio. ¿Vale? Si queréis, cambio el nombre de Antonio porque suena muy feo, le voy a poner i, excepto que alguien se llame Antonio, que a lo mejor le hace ilusión que la variable del juego de problemas se llame Antonio. ¿Vale? Me parece que no hay ningún Antonio. El nombre más pequeño que hay es Alberto. Y va a seguir funcionando. ¿Vale? Le he pasado la i, ahora le voy a decir que me pase también ahí. ¿De acuerdo? Y para asegurarnos que que todo funciona bien y que no he hecho ningún error, dentro de la función solve, el número de ítems es con el problema pequeño, pues si dentro de la función solve el número de ítems es 10. Por lo tanto, fijaros que por ahora todo funciona correctamente. Vale, ahora. ¿Preguntas? ¿No? Para poder utilizar Ciplex, yo le tengo que decir de alguna manera que quiero que use Ciplex. Entonces, eso se hace con varios pasos. Primero voy a tener que definir más cosas en los includes. Y las cosas que voy a definir en los includes es esto. Y esto. Esta última no es necesaria, pero va a simplificarme la vida. De nuevo, yo de vosotros lo que haría es que todos los programas que utilicen Ciplex copiaría estas 6 líneas que he puesto aquí. Y las pegaría. Todos los programas que no usen Ciplex, pegaría todas estas líneas de aquí, excepto esta. Las otras las dejaría en todos los programas por defecto. Y aquí hay que hacer una última cosa extra, que es después de definir los tipos, hay que añadir la siguiente línea. Si usáis Gurobi o utilizáis el software de Huawei o el de Alibaba o el gratuito, porque GLPK, por ejemplo, es gratuito, pues tendréis que utilizar el que utilice ese paquete concreto. ¿Ves? Cada una de estas cosas en su manual te dicen lo que tienes que poner. Yo sé que se tiene que poner esto siempre en Ciplex, entonces ya tengo como una especie de plantilla que la tengo en la otra ventana en la otra pantalla. Yo tengo 2 pantallas, pues en la pantalla de la derecha es donde tengo eso y lo que voy haciendo es copiar y pegar. Y es lo que hago también cuando programo. Cuando hago código para investigar o para una empresa o porque tengo que hacer algo con un alumno, no empiezo desde cero y todo esto no me lo sé de memoria. No me lo sé de memoria porque mi memoria es mala. Mala es una manera de decirlo suave. Mi memoria es desastrosa. Entonces, todo esto yo no me lo sé. No me lo sé de memoria. Simplemente copio y pego. Y yo lo que espero es que hagáis lo mismo. Copio y pego. ¿De acuerdo? Y ahora aquí empiezan todas las cosas que son propias de construir un modelo matemático en Ciplex. ¿Vale? Para construir un modelo matemático en Ciplex requiere un entorno y de un modelo y de un solver. Vale, el entorno es una cosa propia donde él guarda toda la información.
El modelo es una cosa propia donde él guarda vuestra formulación matemática. Y el solver es una cosa propia donde él guarda todo lo que está asociado a resolver el problema. Entonces, yo voy a construir primero, siempre se construye primero el entorno y el modelo. El solver se construye al final del todo. Entonces, para construir el entorno y el modelo se utilizan las siguientes órdenes. Y siempre se utilizan las mismas. El entorno, el modelo, se llama model y lo liga al entorno. ¿De acuerdo? Y ahora vendrá la primera cosa que fallará. Yo recomiendo que siempre que estéis programando, hagáis lo mismo que yo hago. Escribáis unas cuantas líneas, vayáis a verificar si el código va, y ahora me va a salir un montón de errores. ¿Vale? Mira, me ha salido solamente uno, que es que no ha encontrado este archivo. Este archivo no lo encuentra. Pues hay que decirle al ordenador dónde está. Y eso implica que en vez de compilar directamente, igual que le he dicho dónde está naxapp.cpp, que está en el mismo sitio donde estoy compilando, para decirle dónde está esto, lo que hay que hacer es una orden súper larga. Es una orden tan larga que tengo copiado en otro sitio cuál es la orden para Mac y cuál es la orden para Linux. La orden para Mac es esta de aquí, la de la línea 2, que fijaros que ni siquiera aparece de lo larga que es. Y la orden para Linux es esta de aquí, que fijaros que es larguísima. ¿Vale? Entonces, yo la voy a copiar y la voy a pegar directamente en el terminal. La tengo ya escrita. Fijaros que es un montón de cosas, pero es que esa siempre es la misma, siempre. Lo único que cambia es que si queréis que vuestro programa se llame IP, pues aquí tenéis que poner IP. Yo he puesto naxapp. Y el archivo que queréis compilar se llama naxapp.cpp. Por tanto, como yo lo que quería es que se llamara IP, pues lo único que tengo que cambiar es eso. De nuevo, no espero que os lo aprendáis de memoria. Yo no me lo sé de memoria, siempre uso el mismo. La tengo preparada, hago corta pega. Ahora compila y se llama IP. Funciona perfectamente, por tanto, voy aquí y ahora puedo hacer el ejemplo y funciona. Me deja compilar. ¿De acuerdo? De nuevo. Es un poquito más farragoso que en Python, cierto. Pero son cosas que te tienes que aprender y después es una receta. La usas siempre y siempre hace lo mismo. ¿Sí? Ahora, esta receta ya la tengo hecha. Yo os la dejaré en el código para que la tengáis. Alguien me dirá, profe, ¿por qué no tiene usted para compilar en Windows? Porque en Windows haré trampas y lo que haré será instalar un Linux. Y entonces será la misma orden. Es la mejor manera que se me ocurre. Esta tampoco quiero verla. Y ahora ya sé que tengo el modelo, sé que tengo el entorno. Y ahora, ¿qué es lo que se hace normalmente con un modelo matemático? Pues con un modelo matemático lo primero que se hace es variables, función objetiva, ¿de acuerdo? Lo que hacemos, ¿no? Con un modelo matemático. Vale, pues vamos a definir variables. Las variables se definen, quiero variables binarias y quiero n variables binarias. Bueno, pues hay que escribir esto. Un momento. Un vector pueden pero o por tanto es como si fueran variables binarias.
Y fijaros que lo que está diciendo es, estas variables que se llaman X están asociadas al entorno env, va a haber n de ellas, pueden tomar valores entre 0 y 1 y son enteras. Si quisierais que tomaran valores entre 0 y 5, pues pondríais entre 0 y 5. Y si quisierais que fueran variables continuas, pues aquí en vez de poner hilo int, pondríais hilo float. Pero esto lo que ha creado es un vector de variables enteras, el vector de variables X. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a construir la función objetivo. La función objetivo la voy a pegar y después la voy a explicar. Creo una expresión objetivo. Y ahora, paso por todas las variables, añado a la expresión profit por X. Pues fijaros que básicamente esto hace para hacer la equivalencia. Si lo queréis que lo haga en papel, porque a lo mejor se ve clara la idea si lo hago en papel. Voy a compartir el iPad de nuevo. Esperaremos un segundito que se cargue el iPad. Ya se ha cargado el iPad. Entonces, como ya se ha cargado el iPad, un momento, que creo que lo voy a tener que volver a hacer. Compartir. Ahora, aquí. Como ya se ha cargado el iPad, básicamente lo que está haciendo esto es... Imaginaros que nuestras variables fueran X y tuviera 3. Entonces serían X0, X1, X2. Y tengo un profit que tendría 3, ¿no? Profit de 0, que yo que sé es 5, profit de 1, que es 3, y profit de 2, que es 8. El for y igual a 0 y más pequeño que 3, porque es el número de variables que tengo, por tanto esto pasará por 0, por 1 y por 2, y más, lo que está haciendo es a la función objetivo añadir profit de y multiplicado por x de y. Por tanto, fijaros que lo que va a hacer es, al principio, objetivo es una cosa vacía. Cuando entra en el for por primera vez, que lo voy a apuntar con negro, al acabar, objetivo lo que dice es profit de 0 por x de 0. La segunda vez que pasa con y igual a 1. Entonces, lo que hace es que objetivo es profit de 0 por x de 0 más profit de 1 por x de 1. Y supongo que no tengo que escribir qué pasa cuando y es igual a 2. Lo que hace es escribir a la derecha, pues profit de 2 por x de 2. ¿De acuerdo? Y esta la ventaja que tiene es que te ha escrito una línea que es el equivalente a lo que tú escribirías si tomaras el sumatorio y fueras valor por valor sustituyendo. ¿De acuerdo? Como profit de 0 es 5, aquí pondría un 5, como profit de 1 es 3, aquí pondría un 3, y x de 0 y x de 1 son las variables, por tanto eso no lo toca. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que básicamente lo que estoy haciendo aquí es lo mismo que haríais vosotros
si manualmente estuvierais desarrollando la ecuación. Pero en vez de hacerlo manualmente, lo está haciendo la computadora por vosotros. ¿De acuerdo? Al salir del for, cuando salimos del for, por tanto, aquí, viene la desarrollada. ¿De acuerdo? Y ahora, esta orden lo que dice es que añade esta función al modelo como max, como función de maximización. Si quisierais que fuera función de minimización, pues en vez de ilo maximize, pondríais ilo minimize. Y ahora ya la hemos cargado, ya la hemos usado, por tanto, la borramos. Porque ya está en el modelo, por tanto, como expresión ya está en el modelo, ya no la volvemos a necesitar. Vale. ¿Alguien me puede pensar o me podría decir cómo cree que va a ser la estructura con las restricciones? ¿Con puros if o no? ¿O while? No, va a ser... solamente hay una restricción, por tanto, lo lógico sería, a mi parecer, en lo expreso restricción, ¿vale? Por construye el lado izquierdo, tanto algo así como weight de i multiplicado por x de i, y el add, el model add, que de alguna manera lo que tiene que decir es restricción es menor o igual a la capacidad. Y para acabar, pues lo expression. ¿De acuerdo? Si tuvierais, no sé, para toda i hay que cumplir la restricción esta con sumas de j, pues tendríais un para todo i, construyo la expresión de la variable i concreta, digo, de la restricción i concreta, hago todo este recorrido, la cargo, la borro y vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Pues fijaros que ahora, si vamos paso por paso, lo que tendría que hacer es creo la restricción de la, digo, creo una expresión para la restricción, hago un for donde escribo la restricción, fijaros que lo que estoy haciendo es lo mismo, es multiplicar el peso por la variable x para todas. Por tanto, fijaros que este for es equivalente a un sumatorio. Es exactamente lo mismo. Bueno, en realidad lo que hace que sea equivalente a un sumatorio es este más que hay ahí. Este más igual es que ves escribiéndomelos todos. Ahora voy a tener que hacer un modelar. Aquí. Y ahora tengo que hacer pues el expression.add. Y ahora tengo el modelo cargado. ¿De acuerdo? Ya he hecho el modelo, lo he escrito. Igual que lo hubiera hecho en AMPL, pero en AMPL hubiera utilizado el código de AMPL, pues aquí lo he escrito en C++ utilizando la librería de Ciplex. Y ahora, recordad que yo había dicho que tenías que tener un entorno, un modelo y un solver. Tengo el entorno, tengo el modelo. Ahora voy a hacer solver y resolver. Y eso siempre se hace con este juego de órdenes.
creo un solver, llamo Ciplex a resolver model. Esto de aquí es que lo puedo eliminar. Ya lo veréis luego para qué. Y aquí le digo que lo resuelva. ¿De acuerdo? Y ahora se compilo. Tarda un ratito porque tiene que hacer muchas cosas. Y ejecuto. Y ahora fijaros que ha salido un montón de texto. Que es todo lo que sale, lo que ha hecho el programa para resolver el problema. Y si os fijáis, dice que la mejor solución es 99. Que es la solución óptima de este problema chiquitín. Y si en vez de ponerle este problema chiquitín le pongo el problema más grandote de 1000, pues tarda un ratito, pero te la encuentra. Es 29.729. Y si le pongo un programa muchísimo más grande, que tiene 100.000 variables, 100.000 objetos, pues tarda un poquito de más, pero te lo resuelve. Y el valor óptimo de esta ocasión es algo raro porque aquí pone una cosa que no es igual a esta. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a pedirle que nos diga cuál es el valor óptimo, que nos enseñe por la pantalla el valor de las variables que he escogido, etc, etc, etc. Y esto se hace aquí. Vamos a pedir a Ciplex que nos imprima el valor de la solución y de las variables. Y eso, pues, lo vamos a hacer con esto. Primero vamos a imprimir el valor de la función objetivo y luego vamos a hacer una pasada por todas las variables. Y aquellas con valor igual a 1 son faltas. Fijaros que yo pongo 0,99 por temas de problemas de redondeo. Si la variable solamente puede tomar valor de igual a 0 o valor igual a 1, resulta que el ordenador 0,999999999 no entiende que es 1. Entiende que es 0,999999999. Entonces, para asegurarme que los valores, esos pequeños problemas de redondeo que tienen las computadoras no me afectan, yo lo que verifico es si la variable x sub i vale más de 0,99, interpreto que vale. Y la imprimo porque quiero que diga que la usa. Entonces, vuelvo a compilar. Ejecuto. Tarda un rato porque he escogido el problema largo. Tarda un rato en imprimir porque en resolver tarda nada. Y fijaros que ha sacado las variables que ha escogido. ¿Y qué variables ha escogido? Pues variables que pesan muy poquito. Fijaros que todas pesan muy poquito, pero que tienen valores de profit muy altos. ¿De acuerdo? Si hacemos lo mismo con el problema de ejemplo, con el pequeñín, fijaros que también ha escogido variables que pesan mucho menos que el beneficio que te dan. Y el valor total es 99. ¿Preguntas? ¿No? Vale. Lo último que voy a hacer es que quiero que el ordenador limpie la memoria que ha utilizado. Que Ciplex limpie la memoria que ha utilizado. Y para limpiar la memoria que he utilizado, al final del programa, antes de volver de la función, tengo que escribir esto.
una vez hecho esto, de nuevo, y lo único que cambia es que va un poquito más rápido en tema de memoria y es un poquito menos sucio. ¿Dudas? ¿No? Profesor, ¿Ha quedado todo claro? Dime, César. y si quisiera sacar esas variables, por ejemplo, en un archivo de texto, en una salida de un Pues archivo, por ejemplo. entonces tendrías que abrir un archivo con file, que en vez de ser como lectura, read, pues sería write, WT, que sería como escritura de texto, y ya está. Y imprimirías esas variables. La variable que tiene ese valor, en vez de imprimirlo por pantalla, como estoy haciendo yo aquí, con esta orden que se llama count, que es otra orden para imprimir por pantalla, pues lo que haría sería que en vez de que me lo imprima por pantalla, pues que me imprima en el fichero. Y si lo quisieras hacer en una base de datos, pues lo que tendrías que hacer es ahí la llamada a la base de datos, de cargar la información en la base de datos con una llamada SQL. Profe, una consulta. Dime, Rodrigo. Y en Python tendría que crear una matriz en pandas, irla rellenando y después usar No, una función para pasarla a CSV, ¿no? no, entiendo que en Python hay algo parecido. Que tú lo que haces es escribir la línea y le dices que lea la línea. Como te digo, Ah, yo ya, pero en Python el caso que yo lo quiera guardar en un archivo CSV, Excel, lo etcétera, puedes hacer tendría que igual usar una también. función. No. No necesitas usar pandas. También podrías escribirlo como texto. Ah, ya, perfecto. Ya. También podrías explicarlo como texto. Lucas, no entiendo tu pregunta. ¿Podrías decirla verbalmente? Porque MIP es la técnica. Ciplex, Kurobi o cualquier otro solver resuelve MIPS. Todos. Ah, es que, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Ya es que recuerdo en un ramo para resolver modelos matemáticos lineales, como que uno instalaba MIP Vale. y luego del MIP ¿Pero importaba pero modelo, qué maximizar. qué es MIP? MIP Sí. es un paquete de herramientas para modelar y solucionar. eh, eh, ¿Me puedes dar el enlace? Porque MIP, que sea un paquete de herramientas, quiere decir que debe utilizar algún solver por detrás. sí, pues, Entonces, ¿qué solver utiliza? Debe ser una librería. sí, Vale, sí, eso es una librería, eso lo tengo claro. Que es una sí, librería, pues. lo supongo. Pero no sé qué librería es, ¿sabes? Sí, pero lo usábamos en gestión de operación avanzada para lo que le Bueno, decía. pero yo no doy gestión de operaciones avanzadas. No, sí sé, pero por eso le pregunto si es como un reemplazo de lo que está usando en C. No lo sé porque como no sé qué es MIP, ¿es esto de Ah, ya. aquí que te estoy abriendo? Sí, eso. Vale, muy bien. Pues ahora ahora que sé lo que tú me estás diciendo, te Sí, puedo decir lo que hay. Entonces, en el Get Started, mira, te dice que tiene que decirte qué solver utiliza. Entonces, aquí te dice que utiliza CBC. ya. Vale, pues CBC es el solver. Tú, en vez de escribir, como escribía yo esta función de aquí, ¿vale? Esto Ya. de aquí, que tú tienes aquí, desde esta línea que pone expresión hasta esta que pone modelar, en este lenguaje, en este dibujito de aquí, donde pone constraints.append, master.addConstraint, lambdas de Ujú. i, pues es exactamente lo mismo que esto. Ya. Lo único que en un lenguaje se utiliza de una manera y en un lenguaje se utiliza de otra. Pero no me mezcles No, pues obvio que no. solver. No, Lucas, ves con cuidado, porque si me pones eso en una prueba te quito puntos. Porque Ya. no me puedes modificar, no me puedes combinar el solver con cómo llamas al solver. Entonces, en el caso de Python MIP, si te fijas, dice que por defecto utiliza CBC, ¿vale? Que es un solver. Uno de los solvers que vistes al principio del plato, bla, 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 era CLP, que es parte de CBC. Pero CBC es un solver, igual que podría ser Python, Gurobi, Ciplex, Xpress o el que quieras.
Entonces, si tú utilizas Python MIP, lo que estás sustituyendo son dos cosas. Estás sustituyendo el solver, que es el que realmente te resuelve el modelo matemático, y estás sustituyendo la librería que te permite llamar al solver. Las dos cosas. Ok. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Yo nunca he utilizado Python MIP, no te preocupes porque yo no te voy a pedir que resuelvas un modelo matemático, lo único que te digo es que tienes que saberlo, y como tienes que saberlo, yo te lo pongo. Usar una librería como esta no sirve para resolver el ejercicio de programación que os pido. Ya os lo digo. Ya. Porque esto en el fondo tú no resuelves, tú lo que haces es escribir las ecuaciones y el que resuelve es otro. Entiendo. Es el programa lineal, Sí. ya sea CBC o ya sea Ciplex o ya sea Gurobi o sea el que sea. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. ¿Más dudas? De nuevo, la otra cosa, CBC es un software gratis, por tanto vas a resolver problemas chiquitos. Si tienes que resolver algún problema grande, pues te va a tocar pagar por un software de pago. Y eso CBC no te lo resuelve. ¿Sí? Y esto, para que veáis el tiempo que hay o el tiempo que tarda, voy a hacer un pequeño ejercicio de resolución. Y como tarda mucho en sacar los resultados por pantalla, lo primero que voy a hacer es esta parte de aquí que saca las variables. Lo voy a comentar para que no se vean. Y en la parte donde sacaba variables en el modelo, en la lectura del fichero, que imprimía todas las variables, no, esto no. También voy a comentar este código para que no salga. Ahora voy a volver a compilar el código. Y para ver cuánto tiempo tarda en resolver un problema, lo que voy a hacer es añadir delante la opción time, que básicamente lo que te dice es el tiempo que tarda. Entonces, fijaros que para resolver el primer ejemplo ha tardado 0,03 segundos. El ejemplo pequeño. Para resolver un problema de 100.000 variables, pues vamos a ver cuánto tarda. Tarda 5,38 segundos. Alguien me dirá, la CPU es 7,58, eso es porque utiliza más de una CPU a la vez. Entonces, el tiempo real de cálculo ha sido de 7,58 segundos, el tiempo que ha visto el usuario ha sido de 5,38. Y si queréis resolver un problema ya no de 100.000 variables, de 1.000.000 de variables, pues también tardará un ratito. Pero no mucho, no os creáis. Ha tardado incluso menos. ¿De acuerdo? Así que, en un principio ya sabemos resolver un programa lineal entero. Las líneas que he comentado y eliminado que había cuando ponía el solver es porque generalmente a mí toda esta parte de aquí no me gusta verla. Entonces, para que no me la saque por pantalla, yo lo que hago normalmente es que detrás de crear el modelo le digo que me elimine la salida por pantalla porque no me gusta. Prefiero solamente ver los resultados que yo quiero, no los resultados que él quiere. Pues, básicamente ya solamente me va a salir la línea del final. El beneficio y el tiempo que tarda. Y ya está. ¿Sí? Muy bien, pues hemos programado nuestro primer programa en C++. No era muy difícil. Y fijaros que no es extremadamente raro construir el modelo.
Puede ser que haya opciones más fáciles, pero esta no es que sea ultra difícil, por tanto no justifica o no amerita cambiar de lenguaje el hecho de tener que escribir el modelo en ese lenguaje. Puede ser un poco más farragoso, pero si tú tienes todo el proyecto hecho en Python o en C o en otro lenguaje, vale la pena aprenderse las 4 cosas que os he enseñado para programarlo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Duda? Juan Ignacio, envíame por favor un correo electrónico para que te conteste por correo electrónico, porque si no me voy a olvidar y prefiero enviarte el enlace y toda la historia, así lo tienes. Vale, ahora, vamos a qué creo yo que hubierais intentado resolver si no fuerais alumnos de civil industrial. Pues, ¿qué hubierais intentado hacer si os dicen, bueno, tenemos que resolver este problema? Tenemos que escoger una serie de objetos y tú no sabes resolver un programa lineal o no tienes un solver de programación lineal o ni siquiera se te ocurre que puedes hacer un modelo matemático porque nadie te ha formado con un modelo matemático y no tienes la idea de cómo funciona. Entonces, lo que a mí me da la sensación que la mayoría de vosotros haría sería intentar encontrar una solución más o menos buena, de una forma que fuera lógica. Entonces, si yo lo tuviera que hacer manualmente, este proceso, ¿qué objetos creéis que me quedaría? Imaginaos que no tengo acceso a una computadora y tengo que resolver un problema de Naxat manualmente. ¿Cuál creéis que sería el método, un método lógico para resolverlo sin necesidad de acabar recurriendo a un computador? Se aceptan sugerencias. ¿Hola? ¿Con método gráfico puede ser, profe? Método gráfico, no, eso es un solver de programación lineal, qué manía. Olvídate de la programación lineal, olvídate de la programación lineal. Tú tienes un montón de objetos y te dicen, tienes una bolsa, te puedes llevar lo que quieras de ahí, siempre que quepa en la bolsa. Tienes 15 segundos. ¿Cómo lo harías? ¿Te pondrías a hacer un programa lineal con el método gráfico? Yo como lo haría sería como Sí. ir metiendo al azar y ver si es que la utilidad es mayor o menor para un lado o para el otro. Pero en Pero 15 dependiendo segundos te da también tiempo de... ¿En 15 segundos te da tiempo? O sea, ese método es mejor. Bueno, pues abro la bolsa y empiezo a meter cosas hasta que quepa y me voy. ¿Sí? Pero seguramente esa lógica la podrías mejorar pensando en meter o escoger mejor, porque meter, alguien me va a decir que escoger cosas que valen mucho, o sea, profit alto, ¿cierto? Y pesan poco. Weight bajo. ¿Cierto? Así a priori, yo si, por ejemplo, no sé, estoy en un sitio y me dejan escoger y tengo 20 cosas y una bolsa, pues seguramente iré mirando aquellas cosas que me parece que valen más o que me resultan más interesantes, que tienen mejor profit, pero también tendré un poco en cuenta lo que pesa. O sea, si hay una cosa que vale mucho pero pesa muchísimo, pues no tendré mucho espacio en la mochila para él y impedirá que coja las cosas. Así que, básicamente, intentaré escoger cosas que valen mucho y pesan poco. ¿Cierto? Eso parece que sea la opción más lógica. ¿Dudas? Hola. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos formalizar esta regla? Profe, priorizar Dime. aquellas cosas que tienen una mayor relación profit partido peso. Exactamente. Esto acabaría transformándose en decir, bueno, pues voy a calcular profit
dividida entre peso. Voy a ordenar de mayor profit o de mayor ratio a menor ratio. Y ahora que las tengo ordenado de mayor ratio a menor ratio, que quiere decir las que dan más por unidad de peso hasta las que dan menos por unidad de peso, la lógica sería escoger las primeras de la lista. ¿De acuerdo? Eso no tiene por qué ser óptimo. Obviamente que no tiene que ser óptimo. Para resolver el óptimo, entre comillas, tendrías que resolver el programa entero. Pero hay otras maneras. Veremos la semana que viene con programación dinámica, que hay otras maneras de hacerlo. Pero la idea sería, ordeno de mayor a menor ratio y ahora seguir esta regla. Para cada objeto, en su orden, si su peso es menor o igual a la capacidad libre, lo selecciono. Si no, no. ¿De acuerdo? Por tanto, en el fondo, este algoritmo sería: paso 1, calculo ratios y ordeno de mayor a menor ratio. Paso 2, para cada objeto hago 2.1. Y cuando acaba el fin para, tengo una solución del problema. ¿De acuerdo? Y este procedimiento tiene una serie de ventajas. Ventaja número 1, no requiere de la programación lineal. Ventaja número 2, se le puede explicar a todo el mundo. Ventaja número 3, es muy rápido. ¿Cierto? O sea, pongámonos en la piel de una empresa. Tú vas a una empresa, tu gerente general es, yo qué sé, sociólogo. ¿Crees que va a entender cómo funciona un programa lineal entero? No. ¿Va a fiarse de una caja negra que le dice qué cosas tiene que hacer y no tiene que hacer? No. ¿Le puedes explicar esta heurística? Sí. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Funciona como funcionaría un cerebro humano? Un cerebro humano funcionaría así, ¿no? No resolvería un programa lineal, no utilizaría el método gráfico, no usaría simplex. Simplemente se plantea una serie de reglas de prioridad, unas reglas lógicas de decisión, y esas reglas lógicas de decisión las aplican. ¿De acuerdo? Y esta regla parece lógica. Y básicamente tú puedes creerte que un ser humano planteado ante esa tentativa de tener que seleccionar un subconjunto de elementos, aplique eso. Decida así. Dentro de 15 días ya veremos si esto es bueno o malo, ¿eh? Pero a priori parece lógico. ¿De acuerdo? Nota antes de acabar. La programación lineal entera, que en inglés es MIP, por eso de error cuando
me decía Lucas MIP, programación lineal entera en inglés es Mixed Integer Programming. Por eso cuando me decía, ¿esto reemplaza MIP? No lo sé. Era la confusión que había. No lo resuelve todo. Más bien resuelve muy pocas cosas. Cuando no os resuelve todo, que es un caso muy habitual, como he comentado, hay dos alternativas. Meterle ciencia al modelo lo veremos en el curso, cuando hablemos de Beam Packing, meteremos ciencia al modelo para que veáis qué es lo que hay que hacer cuando el problema en algunos casos no se puede resolver con programación lineal entera, o usar algo que no asegura el óptimo, pero funciona. Pues, ¿qué pasa? En este problema, en el NACSAT, hemos visto, porque hemos resuelto el modelo matemático en Ciplex, con Ciplex en un ordenador grande, bueno, un ordenador grande, y el solver que he puesto, que somos capaces realmente de resolver este modelo de forma óptima en un tiempo razonable, cortito. Pero eso es la excepción, no la regla. Yo he utilizado el NACSAT porque es un ejemplo bastante ilustrativo para ilustrar las cosas, para no liarnos con un modelo muy complejo, porque si me lío con un modelo muy complejo, pues te pierdes del bosque mirando al árbol. Y yo lo que quiero es que os hagáis una idea global del total, no particular de un punto específico de código. Veréis que en general eso no pasa. Y cuando eso no pasa, lo normal es ir aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, esta idea que he puesto de algoritmo es lo que habitualmente se tiene que utilizar porque resolver el problema de forma exacta, pues va a ser que no. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Una consulta, ¿a qué se Dime, refiere César. exactamente con eso de meterle ciencia al modelo? Por ejemplo, cuando yo me refiero a meterle ciencia al modelo, voy a utilizar Python MIP porque ya que lo habéis utilizado en otro curso y me va a servir de ejemplo. No es porque quiera echar ramas o cosas malas sobre, al contrario. Si te fijas en el Python MIP, aquí a la derecha, digo, en el momento en que salga, cuando entre, aquí, te fijas que pone cosas que seguramente no conocéis, como un cat generator, una lazy constraint, un solution pool, un MIP stat. Todas esas son cosas que son opciones avanzadas de un programa lineal entero. Cuando tu programa lineal entero no funciona estándar, lo que tienes que hacer son cosas especiales. Por eso digo que hay que meter ciencia. Perfecto. Porque esas son específicas del problema. Por ejemplo, nosotros vamos a ver un modelo en el cual el problema en sí tiene una cosa que se llama simetría. ¿Qué quiere decir? Que las variables, si tú permutas las variables, la solución es igualmente válida. Entonces, por ejemplo, si tú tienes
5 elementos, pues hay 120 soluciones, permutación de 5, 120 soluciones idénticas. Y el solver de programación lineal entera no es capaz de identificar con un modelo básico esa simetría. Y entonces, como no es capaz de identificar esa simetría, el modelo se ve obligado a buscar las 120 soluciones para identificar que ninguna es mejor que otra. Y ahora, yo he dicho 5 factorial, que es un número chiquitín. Abre el Excel ahora e imagínate que fuera 20 factorial. Y eso no es tan raro. 20 factorial no es tan raro. 20 cajas en una mudanza. Es poquito, muy poquito. O 20 containers en la operación de un puerto. No es nada. Entonces, esos problemas que tú utilizas como variable, el objeto X va a la caja 1, o el objeto X va a la caja 2, o el objeto X va a la caja 3, las cajas, la caja 1, la caja 2 y la caja 3, las podrías renumerar caja 2, caja 1 y caja 3 y sería lo mismo. Entonces, ese modelo, los modelos que hacen eso son modelos que son muy prácticos para escribirlos, pero que no funcionan en la práctica. Entonces, la solución es meterle ciencia, que son, entre muchas otras cosas, no todas, pero entre muchas otras cosas, lo que tenéis ahí. Lo que pone como cat generator, lazy constraint, solution pool. Y todo eso hay que hacerlo a medida, para cada problema. Aquellos de vosotros que os creáis que una persona que hace investigación en esto, lo que hace es hacer modelos de programación lineal entera y plantear el modelo y punto, se equivoca. Lo que acabas haciendo es planteas el modelo y después intentas resolverlo. Y normalmente para intentar resolverlo o haces una heurística como la que he dicho para el NACSAT, que es lo que probaremos la semana que viene y que funciona bien, o te ves obligado a entrar a hacer pillerías, trucos. Y esos trucos son más complejillos. Requieren de algo más de desarrollo. ¿Vale? Perfecto. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues llevamos ya transcurrido el tiempo. Muchos de vosotros os habéis dado la fuga. No, no vosotros, vuestros compañeros que se han ido ya. Así que gracias por atenderme y aguantarme hasta el final. Recordad que la semana que viene no hay clase, que para el miércoles quiero los grupos. Nos vemos en 15 días. Si tenéis cualquier duda, enviadme por correo electrónico todas estas peticiones que me habéis hecho por el chat para que os pueda ir contestando a todos, ¿de acuerdo?